Bueno, pues bienvenidos todos para este momento, pues bien agradable, porque vamos a poder conversar con Marina de Tavira. Muchas gracias, Marina. Hola, hola a todas, hola a todos. Jean-Christophe, siempre es un placer platicar contigo y un saludo a todos los que organizan este festival que me parece que está en un aniversario de 3 años. Sí, es en el marco del tercer Festival de Cine de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Son ellos que nos invitan a conversar contigo. Entonces, gracias a ellos y gracias a ustedes que nos escuchan. Es un poco algunas horas antes la proyección de Esto no es Berlín. Entonces, obviamente, vamos a hablar de Esto no es Berlín, pero vamos a hablar de muchas otras cosas. ¿Y por qué? Pues, contigo, pues es como entrar directamente en la magia de la, no sé si de la conversación, de la reflexión, del ser creativo, de la actuación, o sea, esta magia absoluta. ¿Qué, qué, qué, cómo caíste en esto? ¿Cómo fue tu camino para llegar ahí? Pienso que era un poco inevitable. La historia es un poco que mi padre quería ser actor en una familia en la que no se lo permitieron ni se lo hicieron fácil, pero aunque no se dedicaba a eso profesionalmente, siempre estuvo en su vida y en mi casa, después de que él llegaba del trabajo o los fines de semana, tenía un grupo de teatro en la casa ensayando al que yo me podía asomar de pronto. Él fue precursor del teatro penitenciario en México y además su hermano, director de teatro, Luis de Tavira, pues hacía como todavía muchas obras de teatro a las que a mí me llevaban desde muy niña y que también yo podía ver desde a veces las piernas del teatro o la cabina, ir a los camerinos, conocer ese mundo desde adentro. Y me enamoré desde muy niña, me fascinó. Quise ser actriz desde niña. Mi mamá, creo que bien pensado, me dijo que me esperara, que, que sucediera cuando yo podía hacerme cargo del asunto. Y en cuanto terminé la preparatoria, me metí a estudiar actuación y estudié muchos años. Creo que fue una formación muy larga. Y ya después empezó la vida profesional, pero siento que era inevitable, casi de destino. Y cuando dices niña, ¿a qué tipo de edad te refieres? Pues yo recuerdo la primera obra de teatro que yo tengo en la memoria. Yo vi la fecha en la que se hizo y fue en el 79. Yo nací en el 73, ¿no? Entonces, pues 6 años, ¿no? Ahí ya era una obra de Brecht, de Bertolt Brecht, que se llama La honesta persona de Szechuan. Y yo tengo como ubicado el momento de haberme enamorado de ese fenómeno asombroso y monstruoso que es el teatro y que es la actuación. Y que tu tío esta obra la retomó hace poco, pero no era una versión dirigida por él, ¿o Sí, sí? Ya sí era. sí, esta fue una obra, como te digo, de 1979, Ok. pero sí la Sí. retomó con su proyecto de teatro de Michoacán, que es el Centro Dramático de Michoacán, y era más o menos el mismo montaje, era un montaje de máscaras, hacían la misma música, básicamente lo volvió a hacer, ¿no? Con otro elenco. Sí, sí. Es una apuesta muy impactante. Puedo, Sí. a ti te va a hablar, pero fui a verla con mis niñas ¡Ah! y se pusieron con ojos Ay, bien qué abiertos. maravilla, ¿ves? Las generaciones, porque ya también ellas son actrices, No, han actuado las dos. qué peligro ese señor. O sea, Bueno, todos, ¿eh? Porque yo también sé que tus hijas son cinéfilas y que saben de cine, que te mueres de la pena frente a ellas porque ya saben muchísimo en su corta edad del mundo del cine. eso, entonces tu papá era más en una lógica de teatro. Sin duda, sí. Tu familia era en esta, Sí.
con lo prohibido, pero lo fantasmeado y lo indispensable. Sí, de hecho, yo no pensaba que haría cine en mi vida, la verdad. Yo estaba muy enfocada en que quería ser actriz de teatro, no me imaginaba otras opciones. Para mí ese era el teatro. Y de pronto cuando empecé a ver a otras actrices mexicanas, sin duda como Arcelia, en las que yo vi a estas actrices que eran actrices de teatro, que yo admiraba y que conocía su formación súper rigurosa teatral, las vi en el cine, dije, también se puede, ¿no? También se puede transitar los dos mundos. Y ahora que pasas de este mundo al otro muy, muy regularmente, ¿sientes que hay una pared entre teatro y cine? ¿Son dos oficios distintos? No paso tan regularmente de uno a otro como quisiera. Sin duda, mi carrera es mucho más teatral, pero he tenido la suerte de hacer películas hermosas, unas cuantas. Pero Y algunas eh, bastante impactantes. pues veo, evidentemente hay muchas diferencias, pero también muchas similitudes. Diría que tanto en el teatro como en el cine se trata de crear un mundo, de encarnar personajes, de reflejar la realidad, pero pues sí son formas y procesos muy diferentes. Incluso en la actuación, esto, bueno, pues se lo hemos hablado mucho y se sabe, es otro tipo de proyección. Trabajas sí de otra manera, sí trabajas, pero la esencia, que es encarnar un personaje y habitar un otro mundo, yo diría que es la misma. Y al final la función también, pero no acaba siendo tampoco lo mismo lo que pasa con una obra de teatro en términos de su permanencia, como lo que pasa con el cine, lo que sucede con el espectador. Evidentemente la presencia viva del espectador es algo muy particular. Yo siempre digo que en el teatro la experiencia estética del arte se da entre el actor y el espectador y lo que sucede entre ellos es realmente la obra. Pienso que sería lo mismo del cine, como Tarkovsky decía, pero sin embargo ahí ya no está el actor, ¿no? Ya es la obra que al final el director plasmó y decidió cómo iba a quedar, aunque claro que es muy importante el actor, pero creo que al final la visión del director en el cine acaba siendo fundamental. Sí, el punto de vista del Uh -huh, director ya uh -huh. prevalece sobre lo que ustedes... Bueno, y ahí dirías que sientes como una frustración de ser solamente como une marionnette, un pantin, ¿no? Pues o sea, sabes, sabemos que en edición pasan muchas cosas, por ejemplo. Es muy sorprendente cuando ves una película que dices, ahora así se veía, eso es lo que estábamos haciendo. O a veces sucede que en edición cambian el orden de las cosas. Hay cosas que desaparecen y a veces duele mucho porque los actores también somos narcisistas y tenemos que No me aceptar que digas. para la historia eso era, no iba, ¿no? Pero en el teatro lo que sucede es que lo que ya ensayaste durante 3 meses ya está. Y una vez que se da tercera llamada, el director sabe que ya, además sufre porque sabe que ya no puede hacer nada, que se le fue de las manos ya. Y está en manos del actor. Por supuesto, el director durante todo el proceso fue trazando cómo va a ser contada esa historia, pero al final queda en manos del actor. En el cine, no del todo. Y entonces el peso, la carga, la responsabilidad al momento de de entrar en el escenario, pues sí, ya lo ensayaron meses o semanas y etcétera, pero hay que hacerlo del todo, de cero. Sí, y la repetición, lo de la repetición es muy particular, porque en sabes que lo vas a hacer si te va bien unas 30 veces una función. Ahora las temporadas son cortas, pero antes 100 veces tal vez. Y tienes que llegar otra vez al mismo lugar o a un mejor. La mecanización es un peligro enorme. En cambio, en el cine, aunque hay películas en las que te toca hacer una escena muchísimas veces, otras en las que en 3 tomas queda, de todas maneras sabes que es ese día o 2 días en los que esa escena va a suceder, que tienes ese instante, que no tienes la posibilidad de la siguiente función. Y sin embargo, lo que sí tiene es que entonces no traes la carga de la mecanización.
de que cómo le hago para que en la función 50 me vuelva a conmover de la misma manera, me vuelva a asustar de la misma manera. Entonces, pues, en el cine, por ejemplo, a mí, yo en el cine me da como mucha eh, como superstición, no quiero ensayar mucho las escenas antes de la toma. Evidentemente luego puede haber toma 1, 2, 3, 4, 5, o desde aquí, o desde acá, o desde allá, pero en el teatro tiene que estar todo ensayadísimo. Entonces sí, sin duda son distintos, son lenguajes diferentes, técnicas distintas, y es interesante poder transitar de uno a otro. Me decía Vincent Lindon, ¿ves? Este enorme actor francés, ¿no? ¿No te suena? Que para él, bueno, él tiene un problema que tiene así cosas en la vida, pero cuando hay motor, ¡boom! Ya. Y en realidad, y no, ni lo piensa, o sea, entra y no, no es él. Bueno, y decía más, hay cosas difíciles, hay un cable que está aquí, hay no sé qué, más le ayuda a concentrarse. ¿Cómo ves esto de, por ejemplo, bueno, un movimiento en un escenario es bastante, digamos, hay una dimensión de juego, ya todo es convención al teatro, pero de una vez cuando entras en el espacio de la convención, ya vas a vivir en este espacio. Sí. Al cine ni siquiera, hay una cámara, hay marcas, a veces ni hay el otro actor enfrente, y etcétera. ¿Te molesta esta dimensión más técnica o ves al revés una manera de ir más lejos, más profundo para Pues disfrutar? es sin lugar a dudas un reto en el que es increíble meterse, pues. Sí, lo que sucede a veces a mí, por ejemplo, me pasa que ya van a dar acción, estás ahí, y de repente, porque algo pasó con la cámara, dicen corte, y entonces regresamos. Y tú dices, ¿cómo regreso a ese lugar que ya había encontrado rapidísimo? Y me regreso a ese momento. La frustración cuando hiciste una escena que ya sentiste que llegabas y no funciona por algo, o algo de la luz, o por lo que sea. O cuando finalmente ya deciden cuál fue la que se queda, depende de muchísimas cosas. Depende que la cámara se haya movido correctamente, que el sonido esté bien, todo. Entonces, al final no depende, es mucho lo que no depende de ti, pero tienes que hacer lo que sí depende de ti. Y claro, entiendo lo que dice, lo que él dice, pues, de que la mente, y es muy interesante lo que a él le sucede, lo que me cuentas que le sucede, porque es como si de pronto su mente, clac, supiera que tiene que poner la atención en todos estos lugares, ubicarlos en qué son y en qué zona están. Unos están en la realidad, otras están en la ficción. El actor pues no está, lo tienes que imaginar, pero también no te muevas mucho, porque si te mueves mucho te das chicharrón, como decimos en México, y es enorme la cantidad de estímulos, y estás a mil fuegos, digamos, y la mente puede, eso es lo maravilloso. Entonces lo que a él le sucede me parece maravilloso, y me parece perfectamente lógico. O sea, que si es un actor en ese momento, todos los cables se conecten donde se tienen que conectar. Qué interesante. Tú, por ejemplo, ¿cuándo te das cuenta que ya encontraste el personaje? O más bien, ya eres el personaje. ¿Cómo se siente esto? Uf, es una pregunta muy, muy interesante y complicada, porque yo no sé si yo alguna vez lo siento del todo. O sea, siempre estoy dudando. La duda, digamos, la gran duda siempre está dentro de mí. Eh, Enriquecedor. pero me imagino que se fue el sonido. Es enriquecedor también esta No, duda. totalmente, creo que esa duda a mí me alimenta. Es decir, siempre pienso en la famosa anécdota de un tramoyista, creo que era del Teatro Julio Castillo, no sé, que un día, de hacer un movimiento muy peligroso, dijo, ya no lo voy a volver a hacer yo, que va a entrar a hacerlo alguien más, porque yo hoy le perdí el miedo, y como ya le perdí el miedo, soy peligroso, ¿no? Ya aquí es donde me voy a equivocar. Entonces, pienso un poco lo mismo en el momento, si yo, o sea, no digo que todos los actores o actrices lo tengan que vivir igual, pero para mí, si yo siento que en un momento ya lo tengo, siento que se me va. Yo todo el tiempo estoy trabajando con el hacer todo, porque y si no.
Pero entonces, ¿y el teatro? O sea, ya lo encontraste y el día después tienes No, que encontrarlo otra vez. pero cada función cada función pues, puede no estar. O sea, no importa que tú ya lo viviste la función anterior y la anterior y la anterior y todos los ensayos. Siempre es un riesgo. Cada tercera llamada puede ser que no llegues tú. O sea, lo resolverás técnicamente porque dirás el texto, porque te moverás de cierta forma y llegarás a donde tienes que llegar. Pero el personaje para mí es algo, una otra cosa que evidentemente tiene que ver con lo que piensas, con lo que sientes, con la capacidad que tienes de hacer que tu personaje ignore lo que el actor ya sabe. El personaje lo empiezas a perder en el momento en que el actor lo avasalla, con todo lo que ya sabe el actor. Tienes que lograr que el personaje se sorprenda, él no sabe lo que le va a pasar, ella no sabe lo que le va a pasar, y tienes que conseguir que lo ignore, tú sí sabiéndolo. Y ahí es donde aparece, en ese cachito, ¿no? Y el actor sí, el que sí sabe es el que tiene que saber que la luz, que la cámara o que el escenario, el espacio, la famosa bifrontalidad, ¿no? Y hay elementos que te ayudan, no sé, un, un objeto, un vestido, una ropa, una luz, hay detalles así técnicos que te pueden... Para mí, la verdad es que la música, no te digo que la oiga antes o que me la oiga realmente, pero yo siempre busco cuál es esa melodía o esa canción o eso que es de ese personaje. Y entonces está aquí, y aquí lo tengo, y aquí lo guardo, y aquí lo guardo, y sé que eso me ayuda a entrar en el mundo. Y no tiene nada, y puede no tener nada que ver ni con la época en la que estoy trabajando, ni nada. Es algo que a mí me funciona para entender la trayectoria emocional del personaje. Y entonces cuando me siento que perdida o que ya empezaron a hablar y cortaron y no sé cuándo van a volver y esto puede ser pronto y si yo no estoy ahí, entonces empiezo a conectarme con eso en mi mente como para no soltarlo, no soltarlo y entonces poder. Y lo mismo antes de entrar a escena en el teatro. O sea, Conectar los pensamientos con algo. Uh-huh. es como una con atmósfera. una, con una sensación musical, ajá, mental. Uh-huh. Qué interesante. Sí. Bon, Pero todos somos distintos, además, ahora sí que cada actor es un mundo. y te inspiras, por ejemplo, del mundo alrededor, en función de un personaje, de quién en la vida podría, o obviamente todo el mundo, cada actor tiene que buscar en su experiencia personal, pero eres así goloso. Soy mucho de referencias literarias, mucho. Como me gusta mucho leer, sí busco como mucho, por ejemplo, si es un autor en particular, qué se estaba escribiendo en ese tiempo, o similitudes de otros autores donde ese personaje también aparece, en la poesía, donde está. Eh, claro, aquí estoy hablando de si son personajes como clásicos, ¿no? Que tienen como muchas referencias literarias. Pero sí, me trato de alimentar mucho, trato de que todo lo que esté leyendo siempre tenga que ver con lo que estoy trabajando, de alguna u otra manera, por el contexto histórico, porque la historia va por ahí, porque es otro libro del mismo autor, porque lo que sea. Quizá Sí, también... mucho de eso. No, sigue, perdón. No soy mucho de buscarlo como en otros, por ejemplo, sé que hay actores que trabajan buscándolo afuera, como en otras personas, seguro que camina como ella, o seguro que, eso no, yo no lo hago tanto porque no trabajo tanto desde primero en la forma. Normalmente trabajo del fondo a la forma. Siempre están los dos. Creo que siempre ha habido una polémica, que si actores de forma y actores de, de vivenciales. La realidad es que todos hacen los dos al final de cuentas, pero yo lo que veo es el punto de ataque. ¿Qué te lleva a qué? Hay actores maravillosos que lo que los lleva es estar estudiando todo el tiempo cómo se va a parar el personaje y poco a poco así llegan a su trayectoria emocional. Yo lo hago al revés, como que es desde la parte vivencial que logro que mi cuerpo responda y se acomode distinto al como soy yo.
Nos decía al público potosino y a mí José María Yaspik hace algunos días que él tenía como eh, una falta de autoestima siempre y llegamos al punto que ya tenía que ir a consultar porque a este punto no es normal. O sea, el de no ser eh, 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 no es no ser creíble, pero no ser de una cierta manera, lo traiciona un poco, pero digno de, ¿no? Y finalmente esta idea de leer mucho, de buscar a nutrirte, ¿no es un poco lo mismo? Decir, yo sola no necesito cargarme de muchas cosas para poder ser esta persona otra. ¿No hay un poco de... Pues digo, de la inseguridad siempre, ¿eh? O sea, yo entiendo perfecto lo que dice Chema. O sea, yo me identifico, que siempre, y siempre digo esta frase que en la escuela me dijeron que era de Schopenhauer, pero yo no sé si es de Schopenhauer, pero que los artistas viven con el miedo constante de que su necesidad del arte no sea igual o equiparable a su capacidad para el arte, ¿no? Entonces, yo eso pienso en eso todo el tiempo y no se me cura nunca, ¿no? Pero yo el asunto de los referentes lo vivo como casi una obligación y que creo que todos deberíamos tener, como de alimentar lo que yo llamo el espíritu, y no lo digo en un sentido religioso, sino se puede entender como el intelecto también, que, que te da imágenes, te hace entender la complejidad de ciertas emociones. Yo siento que te hace ir más profundo si tienes referencias, si has leído lo que dice tal escritor, cómo ve el mundo o cómo lo ve esta escritora o cómo lo ve. Entonces empiezas a entender las distintas formas de estar en el mundo y al final los personajes son distintas formas de estar en el mundo. ¿Qué te da más gozo, digamos? Poder expresar a través de otros personajes emociones, sentimientos muy cerca de cosas tuyas, o al revés, de alejarte lo más posible y encontrarte en personajes muy distintos. Ay, yo la verdad siempre termino encontrando qué cosa de mí hay. O sea, es lo primero que hago, es mi primera vía. Eso se suele transformar, a ser más pequeño, a ser más grande, pero nunca seré yo y eso lo tengo clarísimo. Pero siento que tengo que darles algo de mí, que si no les doy eso de mí, me descoloco. No sé dónde estoy. No, trabajo yo así normalmente, aunque a veces no tengan nada que ver, pues, pero trato de buscar en que sí. Y de haber, va a haber algo en que sí. Porque al final, eh, pues la tristeza es tristeza, ¿no? Sí, pero a veces la locura, la violencia, la no sé qué puede ser muy distinta. Bueno, claro, por supuesto, sí, sí. Pero normalmente pienso, si hay locura, o sea, Hay dos. primero atrás, ¿no? Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces a lo mejor lo entiendo desde mí y luego lo hago gigantesco o lo trastoco o lo desquicio, pero siempre primero como en eso en lo que nos podemos hermanar como seres humanos. Es complicado. O sea, por ejemplo, ahorita estoy trabajando en teatro, una cosa que va a ser transmitida, que no va a ser con espectadores en vivo, pero la vamos a grabar como homenaje al teatro, no porque yo crea que eso es teatro. Una versión de Medea, que es un personaje al que yo siempre le rehuí, porque yo siempre decía que eso yo no lo podía entender, ¿no? Me parecía aberrante lo que Medea hace y a dónde la lleva, ¿no? Sin embargo, si le rascas y te vas para atrás y entiendes el desamor y entiendes el abandono y dices, pues sí, claro, yo no llegaría a ese extremo, pues me curaría antes con terapia, como dices, pero, pero entonces ahí, y entonces eso ya, ¿entiendes por qué de pronto puede pasar que una mujer decida lo que Medea decide, ¿no? Y al momento de entrar en escenario, ¿cuál es, a qué piensas? Ya,
silencio en la sala, la luz se pone, tienes que entrar. ¿Estás solamente en la concentración de tu primera acción o hay una tempestad? O sea, siempre a veces me hablo esquizofrénicamente, como de, vas, o sea, es ahorita, no hay después, es hoy o nada, ¿no? Como en el entendido de que no hay mañana, aunque haya, ¿no? O sea, que lo único que tenemos es la función de hoy o la acción de ahorita, ¿no? Y sí, un poco así como eso, y sí, y normalmente digo, técnicamente lo que hago, o luego ya lo haces medio en segunda naturaleza, pero por supuesto es lo que le llaman circunstanciación inmediata, que es justo el antecito del texto que vas a decir, ¿no? Y el objetivo, que también es muy importante. ¿Qué te mete a escena? ¿Por qué? No. Si no hay objetivo, no hay personaje. El objetivo es el personaje. ¿Qué quiere? ¿Por qué está ahí? Tu mayor miedo, más bien tu peor miedo, no sé. En términos de la actuación Y, o de la vida. no, de la vida. No, sí, no, es broma. De que no suceda, que no suceda, que no pase, que no llegues, que sepas que el personaje le tiene que suceder determinada situación y que nada más no pase y nada más estés agarrándote de la cornisa como gato así para no caerte, ¿no? Que estés nada más salvándote. Uh-huh. Y sentir que no, o sea, decir, no, esto no pasó, no es cierto. Engañarme a mí misma puede ser también, ¿no? Porque yo creo que yo, por lo menos yo busco normalmente apelar a lo que se entiende en el léxico teatral como la verdad escénica. Prefiero que no sea tan grande como se esperaba, pero que sea genuino. Y apelo, trato de buscar eso. Y creo que uno de mis mayores miedos es ser mentirosa. No que no me haya pasado, porque cuando estás en una función, sobre todo más en teatro, que tienes que salvarte porque no está pasando, pues vas, ¿no? Estamos de acuerdo que al momento donde tomas conciencia de cómo vas, o sea, te estás mirando a ti mismo, ya no estás más en el escenario, estás... Por supuesto, te estás juzgando, o sea, ahí estás claro que ya no estás, ¿no? Digo, siempre hay dos men bifront, siempre nos estamos también viendo, o sea, no sé, a mí no me ha pasado y no creo que a ningún actor que me diga, porque entonces no podría acordarse del texto, o sea, uno que diga, yo me metí al personaje a 100, soy todo yo, no es cierto, porque no, entonces no podría saber cuál es su pie, no sabría llegar a su luz, no sabría cosas de ese tipo, no es verdad, o sea, es todo el tiempo una pugna entre las dos, entre la realidad que está aquí, que es en la que estamos, que justo es un set, y la ficción, hay una batalla, tiene que ganar la ficción, pero la otra no puede desaparecer, porque si desaparece es la locura, y entonces no, ni nada, o sea, no hay nada, porque nada más el personaje se pondría a no saber ni siquiera cuál es su pie, pienso. ¿Qué sueño tendrías ahora? O sea, que sea... ¿Qué, qué quieres vivir a través de una obra o de una película? ¿Qué sientes que... Híjole, la verdad es que tengo muchas ganas de encontrar guiones o libretos de teatro en los que se digan cosas que me inquieten y que yo me identifique y quiera hablar de eso. Eh, no sé, de pronto es complicado que te lleguen guiones y pues a lo mejor es lo que le interesa a esta otra persona, no sé, una cosa policíaca que no es necesariamente lo que a mí me tengo ganas de hablar. Tengo ganas de hablar de la maternidad, tengo ganas de hablar de lo que pasa en México, muchas, de, de lo que pasa con las mujeres en México, de la violencia. Tengo ganas de hablar de esos momentos claves en la historia que nos explican en dónde estamos hoy. Eh, tengo ganas de hablar
mucho de la maternidad y de la infancia, de, no sé, pero es complicado porque no siempre llegan a tus manos las cosas de las que quieres hablar. Y eso que no temes de producir si es necesario, tienes, no sé si tu compañía, tu casa productora, Sí, un poco en todo. teatro me es más fácil, le conozco más el camino y lo hago. Tengo un proyecto teatral junto con Enrique Singer que se llama Incidente Teatro, con el que hemos hecho ya 7 puestas en escena. Y ahí sí yo escojo, no las escribo yo porque yo no soy dramaturga, pero sí, siempre han sido temas que yo quiero, o sea, lo leo y digo, esta. En el cine, la verdad, para mí sigue siendo como como subir el Everest o algo así. O sea, me parece, admiro a quienes lo logran, es brutal, es de verdad que conseguir esos presupuestos monumentales, coordinar a tanta gente, los admiro pues porque no me siento todavía capaz de hacerlo, pero en el teatro sí, porque conozco más ese mundo, conozco a la gente, sé a quién llamar, quién estaría bien para esto, quién para acá, a qué espacios recurrir, entonces ahí sí. Ahora, hablaste bueno, maternidad, etcétera, hablaste de la mujer hoy de manera global y un poco más específicamente en México y etcétera. Eh, Aquí voy a poner, ya decimos cuando hablamos de esto que no hay que distanciar el artista y el hombre, cuando el hombre es Uh-huh, un saltip, como se dijera, un tipo asqueroso, ¿no? uh-huh. Pero entonces, de una cierta manera, tú como actriz y ciudadana y mujer y etcétera, ¿cómo ves tu carga de responsabilidad, digamos, para esta lucha? Es una lucha que todos estamos en el mismo barco en esto, Sí, particularmente los que son padres y que saben que sus hijos y hijas van a vivir esto, y etcétera. sí, para mí ha sido muy revelador ver este momento en el que está sucediendo este movimiento que evidentemente es resultado de muchos otros movimientos atrás en la historia y ahora estas mujeres jóvenes saliendo a la calle diciendo ya basta, poniéndonos enfrente las cosas que suceden y que no veíamos o habíamos normalizado, ha sido hermoso porque sin duda mi generación, cuando yo tuve 20 años, no veníamos del movimiento de los 70s, ¿no? Y ahí veíamos como, claro, la píldora, todo la liberación sexual, y esa era la generación anterior a la nuestra. Y entonces sentíamos que ya estaba, por lo menos si vivías en un mundo de alguna manera privilegiado, donde no te tocaba, donde te permitían estudiar una carrera, donde no estabas viviendo el acoso constantemente. Entonces creíamos que ya se había hecho. Y de repente, no, de repente, bueno, la ola de violencia se sube y de pronto lo que a mí me ha sido muy interesante es que este movimiento me hizo ver cosas que yo creía que eran normales. Me abrió los ojos. Me abrió los ojos de cosas que yo sí toleré en mi adolescencia, en mis primeras experiencias amorosas o sexuales, y que parecía que así era. Y de pronto, pues no, cosas a veces tan sencillas y tan contundentes y brutales como el humor, ¿no? Y ha sido increíble, ha sido revelador, yo se los agradezco y me identifico y ahí, o sea, no puedo más que decir, claro que sí, claro que estoy con ustedes, ¿no? ¿Cómo no? Y eso cambió tu manera no sé si de hablar o de compartir cosas con tu hijo, porque Ah, sí, sí, mucho, sí, mucho. También como él es hombre, yo trato mucho de que él no sienta que esto es como una guerra en contra de los hombres. Como que yo hago mucho hincapié normalmente cuando hablo de esto, en que se tienen que ver los dos lados, que se tiene que entender por qué muchas veces los hombres son orillados a ser violentos durante su formación y su crianza, y que eso se va quedando ahí, y que también hay un sistema patriarcal que los obliga a eso y que eso, pues eso conlleva a lo que conlleva,
pero que también no los hace sufrir. O sea, que también si tú puedes ver un patio del recreo donde pueden sufrir las niñas por las cosas que les dicen o las tratan, pero los niños que se están viendo presionados o obligados a actuar de tal o cual forma con una niña, tampoco es nada agradable, o que se les diga que no hagan contacto con sus emociones. Es decir, ahí hay violencia también. También ha habido mucha violencia en la forma en que se les ha exigido a los hombres ser así, para estar a la altura de lo que el sistema les exige, incluso en términos de que tienen que ser exitosos. O sea, el peso que eso, ¿no? O sea, ¿no? O sea, creo que es importante ver, y que si no vemos ese lado, no va a pasar nada del otro. No, no, si aquí no hay una anagnórisis también y se enfoca en ese cambio, pues por más que también sí, se siga gritando y se siga diciendo, no va a pasar, porque es de los dos lados. Oye, el puente vino naturalmente, finalmente, a esto no es Berlín, porque estamos en los años finales de 80, De los 80s, ajá. pero con un adolescente que se descubre, a quien le ponemos cuadros pero que no le funcionan, con la descubierta artística y etcétera. Háblanos un poco de esta película que nuestros amigos potosinos van a... Ay, qué maravilla que la van a poder ver. Me gusta muchísimo esta película. Viene de un lugar muy personal de Harry. También tiene cosas en las que él pone, no es que sea es autobiográfico, pero sí habla mucho de su adolescencia y de su amor también por el rock, y muchas cosas más. Pero a mí me gusta hablar desde la perspectiva del personaje de Carolina, que es la mamá del personaje central de la historia, que es un personaje que sale poco, pero que es clave en el sentido de entender a esta generación con unas a veces madres y padres ausentes. En el caso de Carolina no es porque no esté ahí, es porque no está ahí. O sea, el papá no está y la mamá tampoco, porque sí está, pero está todo el tiempo empastillada, está deprimida, ¿no? Entonces no está, no ve lo que está pasando. Eh, y porque ellos se drogan de una manera y ella se droga de otra. Entonces todos viven, como diría Pink Floyd, comfortably numb, ¿no? Están, ¿no? Así. Entonces, creo que eso es lo que sucede en ese entorno familiar. Sin duda, los 80s me gusta muchísimo que Harry haya retomado este momento que a veces se vio opacado por lo emblemático de los 70s, pero los 80s de pronto los he visto poco en el cine. Fueron muy importantes y muy importantes en México. Y Harry también está hablando, aunque no lo diga explícitamente en la película, de un fenómeno que sucedió que se llamaba el Bar 9, que estaba en la zona rosa y que fue muy importante para muchas cosas. Hubo muchas bandas muy importantes que hicieron ahí sus primeros shows. También fue un espacio de creaciones de artes plásticas importante y también de performance y también de teatro. Era un bar gay que los miércoles o los jueves se tenía sus días de expresiones artísticas plásticas o de teatro y performance, y donde surgieron movimientos muy importantes. Si quieren leer una novela sobre eso, hay una muy padre que se llama Tengo que morir todas las noches, que fue la que yo leí para la película. Ah. Y ahí cuenta toda la historia de ese momento donde, pues sí, fue el surgimiento de Santa Sabina, Café Tacuba, bueno. Y en este caso, ¿quién te recomendó el libro? ¿Tú lo buscaste y lo encontraste o alguien te dijo, este te va a ayudar a...? Harry no me lo dijo porque él era muy, no quería decir que ya luego dije, estás también hablando del Bar 9, ¿verdad? Y me dijo, sí, claro, la verdad sí, pero creo que lo busqué. No es cierto, es que esas cosas pasan, lo vi en Twitter, alguien comentó el libro y yo entonces lo dije, y lo busqué. Y yo creo mucho en eso, creo que eso ya es más supersticioso mío, pero creo que las cosas se te ponen enfrente. Y Ajá. dices,
Eso es lo que estaba buscando. Por algo suceden las cosas y bueno, Sí. es también que tienes tus ojos totalmente y tu pensamiento Ajá. totalmente enfocados en el proyecto y etcétera. Es exactamente eso, es lo que, como dices, es eso. O sea, sí me acuerdo que nos lo explicaban en la escuela. Decían, hablaban de una palabra mántica, que es una palabra que venía también en el asunto del delirio de los griegos y que quería decir eso, como el estar abierto al conocimiento. Y que entonces parece que las cosas suceden mágicamente, pero en realidad eres tú que está abierto al conocimiento. Muy bien, y que hasta Uh ve -huh, sin transparencia a través de... uh -huh. Bueno, seguimos un poco con otras películas y terminaremos otra vez con Harry, pero ¿qué dirías del trabajo de Harry? Tú hiciste varias películas, digamos, de géneros muy distintos, entre comedias francas, entre películas casi de género oscuro y etcétera. Voz muy emblemática para una película de animación, Ana y Bruno, bon, y no una película de animación chafa y ligera, sino muy llena de cosas. De esas experiencias, cuando llegas con Rodrigo Plan, La Zona, con Harry, En Niebla de Culpa también, que es una película del año pasado y que es bien incómoda y bien Sí. fuerte. ¿Cómo aterrizas en esos cines y qué placer tomas al revés en el cine de género? De géneros. Pues mira, yo un poco en el cine voy pensando, como te decía, a diferencia del teatro donde escojo yo mis proyectos y los levanto, en el cine es como, ¿qué te da la vida? ¿Qué te ofrece y qué te pone enfrente y qué reto y como te digo, normalmente son los proyectos muy personales de otros o de otras que te incluyen y entonces los haces tuyos. Y pues un poco ha sido así, la verdad, es decir, es lo que ha sucedido en mi vida, lo que ha llegado a mí y me siento, la verdad es que sí, o sea, hay proyectos en los que, que digo, como ese de que mencionas de Ana y Bruno, que yo no lo podía creer cuando salí de la audición, me sentí fatal y cuando de pronto me llamó Natalia Beristain, que era la directora de casting, me dijo que Carlos Carrera me había escogido a mí, yo dije, wow, no me lo esperaba, ¿no? Y fue divino proyecto, hace poco la volví a ver. Y y una cosa distinta que no me imaginaba, ¿no? Que no conocía, entendí el proceso de la animación desde cero, que no tiene nada que ver con doblar una película. Eh, y, por ejemplo, efectos secundarios con Isa López, lo que me ha sorprendido de esa película es su viaje en el tiempo. Es una película que tiene su especie de club de culto. Me topo con ella todo el tiempo, con gente que me escribe de ella. Y ya volví a ver y pues ya es una película ya vieja, pues la hicimos hace mucho y era la ópera prima de Isa López. Eh, y sin embargo, algo tiene que la gente regresa a ella. A lo mejor esta cosa de la edad y que tiene que ver con el famoso coming of age, como le dicen en inglés. Pero ahí está, regresa. Eh, el personaje de La Zona es tremendo. Es una mujer totalmente intransigente. Esa película creo que ahorita tendría mucho que decirnos en términos de la separación de los mundos, ¿no? El miedo a la violencia que te empieza a hacer cerrarte y entonces es miedo al otro y te vuelve violento porque te sientes, porque no quieres que lo otro que es distinto a ti, que te amenaza entre, ¿no? Estos colonos que se atrincheran en un mundo donde ya tienen todo resuelto y no quieren saber de lo que está pasando afuera. Pero lo que pasa es que la afuera siempre entra, ¿no? Sí, y más cierras, más es una agresión hacia el otro. Y entonces Mm, provocas la violencia, es normal. sí, Mm. sí, yo creo que esa película siento que sí es muy fuerte y que sigue siendo muy fuerte y que sigue hablándonos ahorita de lo que está cada vez más, porque conforme empezamos a sentir más violencia en este país que no baja,
pues entonces y ahora, bueno, ya digamos, ya con la pandemia, pero ese es otro asunto, cada vez más atrincherados, así, así, ¿no? O sea, cada quien con sus privilegios, pero sin poder salir a la calle, ¿no? O sea, ¿qué mundo es este? Niebla de culpa. Niebla de culpa es un poco, visita un poco personaje, podría ser un personaje de ahí de la zona, digamos. Es una mujer que también viene de un mundo en el que no puede ver, que no puede ver a quien tiene enfrente. Hay quien dice que es una película que se trata sobre el analfabetismo, pero yo digo que no. Yo digo que es realmente una película que trata sobre cuando estás tan metido en tu mundo, en tu... Ella se va a un crucero y le deja a su hija, a una mujer que la cuidó a ella de niña, y no se detiene a ver si esta mujer le está entendiendo, porque le tiene que dar unas medicinas, porque, o a preguntarle si sabe leer o no sabe leer, en fin, como una irresponsabilidad brutal, lo que yo veo ahí. Y bueno, tiene como este desenlace muy trágico, pero ahí me gustó mucho, la verdad, como indagar en ese personaje que está pensando en el crucero y no en su hija, que acaba de nacer y solo ella quiere irse de viaje, ¿no? Como un mundo que me resulta muy aterrador, la verdad, muy aterrador, como cierto sector que no quiere ver la realidad y que sigue defendiendo sus privilegios a toda costa y sintiendo que tiene derecho, ¿no? Sí, se lo merecen. Ujú. Bueno, Marina, entiendes que no podemos no hablar de una cierta película. Sí, 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 sí. Hablaste muchísimo, todos pasamos horas y horas y horas a hablar de Roma, porque sí es una película, evento y etcétera. Ahora, ya, que casi es historia, con un H grande, yo creo, porque sí creo que entró directo en la historia del cine. ¿Qué, qué dirías que destacas de lo que viviste con la película? No, no toda la farándula después, sino... Sí, sí, del proceso y de haberla hecho y de, uff, fueron, de entrada, ya hablando como actriz, el haber trabajado con actores que no habían trabajado antes, ¿no? Y ser la única actriz en el set con formación, no la única actriz, la única actriz con formación y experiencia. Y eso fue durísimo. O sea, no para ellos, para mí. O sea, ahí yo tuve que entender lo que era conectarte con el otro en otros tonos, en otras formas de entrar a la ficción, en otros ritmos, en otros acercamientos. Y fue realmente o sea, un parto, realmente, entre Alfonso y yo, a que Sofía llegara a entonar con este mundo que la rodeaba. Pero una vez ahí, pues una maravilla, una delicia, ¿no? Pura gratitud de, de, de eso, de entender cómo a veces avasallamos al personaje con el pensamiento, con lo que presuponemos de él. Estábamos hablando de eso hace un momento. Y cómo no lo dejamos ser, ¿no? Y eso fue mucho de lo que trabajé con Alfonso. Fue, pues, muy generoso, yo diría, conmigo en eso, porque no me dejó ni una. Muy exigente, pero se le agradece. Y tramposo contigo, o sea, manipulando los unos y los otros para que la escena que seguiría no sería igual, para otra vez provocar. El gran titiritero, como dijiste hace un momento. Mira, Sí, orquestando. ¿no te provocó una rabia en algún momento? No, nada. Al contrario, yo estoy acostumbrada al rigor, ¿eh? O sea, la verdad es que me formé en una escuela de mucho rigor, de mucha disciplina. He trabajado con directores de teatro que también son muy exigentes. Entonces, no le tengo miedo a eso. O sea, lo entiendo, lo entiendo. Y si son 60 tomas, son 60 tomas. O sea, te digo, me formaron medio como soldado. Entonces, no. O sea, frustración conmigo a veces sí, miedo, como decíamos, de pronto es que no estoy pudiendo, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué hacemos tantas tomas? Luego entiendes que no es todo contigo, que la cámara, que la luz, que depende de mil cosas, pero los actores, ya lo dije, somos narcisistas y también para un lado y para el otro.
para sentirnos culpables de todo, como para sentirnos los reyes de todo, ¿no? Pero no, fue hermoso después entenderlo cuando lo vi, porque como no veíamos nada, no hay directores que te dejan ver el video así o quieren que veas una escena para que entiendas algo. Él nada. Su proceso fue totalmente cerrado, como sabemos, desde el guión. Hay una anécdota muy, muy bonita que un día platicaba con Gaby, la productora, que era que yo no sabía, por ejemplo, que nadie podía hablar con nosotros, los actores. Nadie podía hablarnos, porque Alfonso no quería que sin querer nos dieran una información. Entonces tenían prohibido todos, el crew, los de vestuario, más que para lo mínimo, o sea, para lo que tenía que ver con él. Entonces, yo le decía a Gaby, ya entendí. Yo me sentía horrible porque llegaba el corte a comer y nadie me hacía caso. Nadie hablaba conmigo. Yo le caigo mal a todo el mundo, ¿no? Entonces me iba a sentar ahí con mis hijos de la película, que eran pues con ellos y ya siempre, pero decía, nadie me habla. No me soportan. Y ya luego supe de esta regla que tenían, que no podían hablar con nosotros para no revelar por accidente información. Entonces, pues estas son yo digo que por eso siempre que lo describo y me pregunta que cómo describiría a Alfonso, le digo mago, porque eso es lo que hizo, o sea, creó un mundo. ¿Cómo le hago para que esto pase? Y para que se sienta lo más cercano a la realidad posible. ¿Qué tengo que hacer con mis actores? Pues que nadie les hable una de las cosas, que no estén chacoteando. Y luego recrear el espacio de la casa, que eso lo entendí después también. No me di cuenta mientras sucedía, que nuestro holding, como le llamaban, donde esperábamos, era igualito a la casa. Y nos pusieron en la misma disposición. Los niños estaban todos en un cuarto. Yo, curiosamente, estaba compartía camerino con Fernando Grediaga, que era el marido de la película, y con la abuela, ¿no? Y Nancy y Yalitza, que eran Cleo, estaban solas en un cuarto. Entonces, sin que nos diéramos cuenta, nos hicieron replicar el espacio de la casa en el espacio de espera de la película. Cosas como estas, ¿no? Sí, es que es un obsesional del detalle, Alfonso, y al mismo tiempo es brillantísimo la manera en cual construyó toda la mecánica sí, todo lo que rodeaba, o sea, todo importaba, pues. Sí. Alors, sí, otra vez, sin hablar del éxito como tal, ¿piensas que la película tendrá importancia en términos sociales? Bueno, creo que lo tuvo en su momento muy fuerte y lo seguimos viendo. Ahorita, por ejemplo, sin duda con el movimiento de las trabajadoras del hogar. Creo que para visibilizar eso, incluso para cambiar el lenguaje en el que nos referimos, así como el movimiento feminista tiene que está haciendo un enorme esfuerzo porque cambiamos cuestiones de lenguaje que definitivamente pertenecen a un sistema patriarcal, también en el sentido social, todo el asunto de lo que rodea el mundo de las y los trabajadores del hogar. Y ahorita volvió a suceder en la pandemia, volvió a haber un movimiento en el que Alfonso se sumó que tenía que ver con cómo se estaba manejando el trato con las trabajadoras del hogar cuando uno se tiene que quedar en casa y si les estaban sosteniendo el salario, si no se los estaban sosteniendo. Y ahí estuvo otra vez él y se hizo con Participant, que es la otra productora de Roma, un video hablando de este tema y creo que sí ha tenido su efecto y que sí ha funcionado, que sí el sindicato se creó el programa del seguro piloto para el seguro de los trabajadores. En fin, creo que sí ha tenido incidencia y yo pienso que eso es lo que tendría que pasar con el arte en general. Para eso ese tendría que ser el objetivo de hacerlo. O sea, no siempre es solo social, también a veces es lo que puede cambiar en una persona o una persona entender de su dinámica familiar, de su relación de pareja. También el entretenimiento, por supuesto, pero sí yo creo que el entretenimiento debe ser que tenga catártico en el sentido positivo y no en el sentido alienante de la palabra, ¿no? Que nos haga ya nada más no pensar. ¿Qué piensas que cambió en ti
Roma. Me imagino que es muy difícil ahora poner Sí, en la posición de antes, pasar a otra cosa. O sea, fue un terremoto, perdón por la imagen que no es muy... sí, no, sí, 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 ha sido difícil. O sea, personalmente ahorita, y ya voy acomodándolo un poco más, pero sí ha sido difícil como de aquí y ahora, ¿qué hago? ¿No? O sea, como, ¿sabes? No, no eso. Las expectativas de los medios y de la gente en general, como que eso te tendría que llevar a una carrera cinematográfica de cierta índole. Y si eso no sucede, es un fracaso, o si eso es fuerte, pues. O sea, a veces las preguntas de los medios siempre van como, ¿y estás trabajando en Hollywood? Y tú así de, no, estoy haciendo teatro en México, porque eso es lo que he hecho toda mi vida. No estoy diciendo que si no, que si hubiera una propuesta o algo que me gustaría, no la tomaría, no, no, no estoy cerrada, pero no una cosa te lleva a la otra, y también por qué también vas a cambiar tu estilo de vida o el lugar en el que vives. Hay quien sí, está bien, pues, no, no sé, pero es fuerte a veces estar como lidiando con esa expectativa, porque yo siempre he estado muy contenta con cómo ha sido mi vida como actriz y soy muy feliz haciendo teatro, y claro que quiero hacer más cine y que lleguen guiones interesantes, estoy ávida de ello, pero, sí, pero también si resulta que la vida me regresa a ser una actriz de teatro en México, yo soy feliz con eso, ¿no? No, lo que me cuesta es la pregunta del exterior, por ejemplo. Alors, esto no es Berlín, la filmaste después de Roma, pero antes Sí, del de que se estreno. estrenara. Ah, Sí. De entonces, hecho, se estrenó Esto no es Berlín más o menos poquito tiempo después del estreno de Roma, en Sundance. sí. Entonces ahí estabas en un momento de total libertad, Sí, cargada por la experiencia de Roma, sin el peso mediático, social y la sí, farándula está bien pesada. Eso quizás es el momento más libre que tuviste. claro. Sí, porque sabías que habías hecho esta película, que ya se sentía que era algo especial e importante, pero lo traías como experiencia artística personal. No, todavía no tenía un contacto con el exterior. Nadie lo sabía. Nadie, Harry no me habló para hacer Esto no es Berlín porque había visto Roma, ni la había visto, ni sabía que yo había hecho Roma. O sea, de hecho me lo dijo después, habías hecho Roma. Después, antes de eso hice con Ernesto Contreras una serie que se llama Falco, que de hecho está basada en una serie francesa. Y Ernesto tampoco sabía que yo había hecho Roma, ni me escogió por eso, ni mucho menos, ¿no? Entonces, ni nunca antes, ¿no? Pero ahora Entonces, nadie te va a elegir sin saber, sin pensar, es Marina de Tavira de la película Roma. sí, eso trae sus cosas buenas y sus cosas complicadas. Sí. Bueno, nos quedamos con esto de Berlín, que nuestros amigos van a poder ver ahora. Sí, disfrútala mucho. Tiene, bueno, unas cosas, un grupo de actores jóvenes extraordinario. Esa es una de las cosas que yo rescato mucho. Se generó una especie de cofradía entre ellos. Son maravillosos estos chavos, chavas, que lo disfruten. ¿No? Y ahí también siento una búsqueda como de sensualidad, de sensorialidad en la Sí, expresión, en la creación artística, buscando a reencontrar una alquimia en esta creación artística, en esas performances, y etcétera. por supuesto, tiene que ver con el despertar. Harry lo ha dicho siempre, como a las ciertas drogas, ciertas sustancias, el despertar a la música, el despertar sexual y el despertar también a la identidad sexual a esa búsqueda Uh y -huh. a las experiencias, ¿no? Como extremas también. Bueno, muchísimas gracias, Marina. Es un placer siempre platicar contigo, Jan. Así. Hay muchas gracias a ustedes y felices que son de ahora poder ver Esto no es Berlín. ¿Eh? Y Entonces, que continúe el Festival de Cine de San Luis Potosí, que siga adelante, que vengan más. sí, sí, sí. Estamos en el tercer Festival de Cine de la Sí. Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pero esperamos la cuarta y la quinta y todo así. Bueno, una función
y un beso grande, Marina. Hasta pronto.